estamos también con Silvina Bentivenga, y me gustaría brevemente poner algunos títulos de lo que va a ser nuestras conversaciones de hoy. Por un lado, en materia de violencia de género, Silvina Bentivenga me está presentando aquí sus dos libros, uno que se llama La gran telaraña y el otro Violencia familiar, violencia contra la mujer, maltrato y abuso sexual en la infancia, que entiendo que el más nuevo y el que presentaste recientemente es La gran telaraña. Bueno, del tema de violencia de género y del tema de abuso sexual infantil se ha escrito mucho desde hace mucho tiempo. ¿Cuáles son, para poner un título, tus aportes novedosos? ¿Qué es lo que hace estos libros que estás presentando como un nuevo aporte y una novedosa conclusión de tu investigación para que sean infaltables e imperdibles de ser leídos? Bien, son dos, en principio, bueno, gracias, ¿qué tal? Buenas tardes. Son dos libros completamente distintos. El libro de La gran telaraña aborda cuestiones de género, ¿no? Desde el punto de vista de una mujer. O sea, es un libro dirigido hacia la mujer y a aquellas familias que están atravesando una situación de crisis violenta, y básicamente el darnos cuenta, ¿no? El que la mujer se dé cuenta si está con un novio, con una pareja, con un marido, ¿no? Que está ejerciendo violencia, porque muchas veces las mujeres invisibilizan, ¿no? O sea, no logran, digamos, darse cuenta si están inmersas en una relación violenta. Y por otro lado, ¿qué pasa cuando la violencia o el abuso, los noviazgos violentos ingresan en los hogares? ¿Cómo podemos hacer desde las familias en ayudar a esa joven, ¿no? Entonces es un libro dirigido hacia la mujer, ya sea antes o después de estas crisis, ¿no? Y posterior a la denuncia, cómo hay que sobrellevar un proceso judicial, ¿no? Porque a veces hay como un desconocimiento de las mujeres o un mal asesoramiento de las letradas, ¿no es cierto? Los letrados, en cómo hacer una denuncia por abuso, explicitar un poco y claramente, ¿no? Lo que es un proceso judicial y bajarlo en un término y en un lenguaje que la mujer lo logre entender, porque a veces se leen libros que cuesta entenderlo. Y básicamente el libro La gran telaraña es el darse cuenta, ¿no? Si estoy inmersa en una relación violenta. ¿Y qué pasa también cuando el abuso sexual ingresa en la casa? ¿Cómo sobrellevar esa situación? ¿El abuso sexual de la mujer o intrafamiliar de o los hijos? extrafamiliar, de ambos ámbitos, ¿no? Siempre es un libro más con mirada de género de mujer, o sea, es un lenguaje más hacia la mujer, pero obviamente, ¿no? O sea, un hijo también puede ser abusado, ¿no? Entonces, ¿cómo encarar un proceso judicial, no? Entonces, hay como a veces un mal asesoramiento, un desconocimiento. Creen que a lo mejor hice la denuncia y ya está. No, hice la denuncia es un camino nuevo a transitar para la mujer, para la madre. Entonces, ese por un lado. Y el otro libro, el de violencia familiar, es un libro ya con una mirada más para el profesional, ya sea para el letrado, para los psicólogos, porque encara lo que es el abuso sexual desde el ámbito jurídico y el ámbito psicológico. Uno de los capítulos está escrito por la licenciada Müller, que es una experta en tema de abuso. Ella, digamos, que es directora de una ONG que es Salud Activa, ¿no? Y se trabaja arduamente en estos temas de abuso sexual. Y por otro lado, el asesoramiento, ¿no? En cuestiones de género, porque muchas veces las mujeres son asesoradas, mal asesoradas, van a la OBD o a la Comisaría de la Mujer, hacen denuncias y a lo mejor antes tendría que haber habido un buen asesoramiento, ¿no? Por eso yo siempre digo, sufrís violencia, denuncia, no, sufrís violenta, asesorate bien y después denuncia. Bueno, como ustedes saben, fue el 25 de noviembre el Día de Acción contra la Violencia contra las Mujeres y había algunas estadísticas, pero prácticamente estamos en 254 casos anuales, casi, digamos, alarmante. Estamos hablando, contabilizando que puede haber un subregistro, estamos diciendo que diariamente hay un femicidio, y también hay muchos casos. Estuvimos hace pocos días, fue el día del abuso sexual infantil, estuvimos con las mamás de las redes nacionales que están trabajando en este tema y es increíble la cantidad de mamás que están llevando adelante casos de abuso infantil o por curas abusadores o por los propios padres abusadores, situaciones que además han transcurrido muchos años hasta que se denuncien o se saquen a la luz porque muchas personas tenían vergüenza o el tema quedó invisibilizado, personas que cobran conciencia ahora de cosas que les sucedieron en la infancia o en la adolescencia.
Estos son temas realmente duros, engorrosos, y como decíamos y veíamos en el Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, los principales problemas tienen que ver con la falta de acceso a la justicia. Falta de acceso a la justicia no quiere decir simplemente que no tienen un abogado o que no pueden llegar a tribunales, sino que hay todo un proceso previo en el registro de la prueba, en todas las cuestiones que tienen que ver con este proceso que vos describías, que también hacen al proceso de falta de acceso a la justicia, ¿no? Desde el principio, desde el momento en que ocurren los acontecimientos, la falta de información, la falta de derechos de acompañamiento y de acompañamiento especializado, donde registramos que son muchas veces las policías, los efectores de salud o los propios poderes judiciales los que son parte del problema, ¿no? Institucional. Estamos con Silvina Bentivenga. Ella nos vino a traer sus libros y particularmente el último libro, que es La Gran Telaraña, que presentó con Ana Rosenfeld, sobre violencia contra la mujer, rompiendo el patriarcado. Bueno, cuenta y da información a las mujeres para detectar la violencia y saber cómo proceder en estos casos. ¿Qué sería lo primero que vos le dirías a una mujer que se enfrenta a una situación de violencia de género? ¿A dónde recurrir? ¿Qué debe hacer? ¿Qué instituciones? ¿A dónde consultar? Básicamente tenemos que ver, ¿no?, si ella está en condiciones, ¿no?, anímicas de llevar a cabo una denuncia, ¿no? O sea, siempre digamos que cuando se atiende, ¿no?, una atiende en el estudio casos de violencia, a veces digamos que le cuesta hacer la denuncia. Entonces hay que ver en primer lugar si está llevando a cabo tratamiento psicológico, ¿no?, si está empoderada, ¿no?, para afrontar un proceso judicial, y en base a ello establecer distintas estrategias legales, ¿no es cierto? También dependiendo de dónde surgió el hecho de violencia. Sabemos muy bien que va a ser en base a la jurisdicción donde el hecho de violencia haya sucedido, y digamos en base a la situación fáctica que ella nos presenta, abrir, ¿no?, un abanico de medidas de protección en base a la situación que ella, digamos, álgida que estará atravesando, ¿no? Y también si hay chicos, si hay hijos menores, porque muchas veces los abogados se olvidan de los chicos, ¿no? Entonces hay que también tener en cuenta que los chicos también tienen derechos, ¿no es cierto? Los hijos del violento. Entonces, armar un abanico de estrategias legales y ya acompañarlas a la denuncia, ¿no? Ahora, por supuesto, no es lo mismo la situación de aquella que puede ir a una abogada o un abogado y pagar una consulta o lo que sea judicialmente y un acompañamiento, que quien no tiene recursos. Y ¿qué acompañamiento hay por parte? Es muy importante porque lo que yo veo y estoy viendo ya hace tiempo es la falta de compromiso profesional que es de las instituciones, algunas públicas, ¿no es cierto? La falta de especialización, o dicen ser especialistas, pero distan de ello. Bueno, también eso pasa en el ámbito privado, porque también tal cual. No cualquier abogado o abogada sabe, o sea, es mejor que alguien te diga a dónde recurrir y que te dé alguna referencia, porque también en el ámbito privado hay gente que no tiene un conocimiento. O sea, yo estuve en el ámbito público, hoy día estoy en el ámbito privado, trabajé muchas veces, trabajé en casas de trata, en casa refugio también, ¿no es cierto? Y como que cuesta aún, ¿no?, esta especialización en estos temas, ¿no?, tan álgidos, porque tenemos que tener en cuenta que es una vida que está en juego, ¿no es cierto? Y cómo uno va a hacer después el acompañamiento luego de la denuncia, ¿no?, con estos incumplimientos de perimetrales, lo que yo siempre digo y están en los libros, hacer las denuncias en sede penal también, porque frente al incumplimiento, lo sabemos, tenemos que denunciar el delito de desobediencia y estar todos los días en la fiscalía. Una cosa que es muy importante es ver si se puede lograr finalmente este registro unificado de todos los distritos y jurisdicciones, porque hoy no hay información, y un violador o un femicida se muda de una jurisdicción a otra y capaz que nadie sabe ni que fue liberado, ni que está... No, y también desde los fueros, ¿no es cierto? O sea, todo se relaciona, el fuero de familia con el fuero penal. Es indiscutible que una mujer que sufre violencia se configura en delitos. Entonces, ¿qué pasa con esos delitos? O sea, podemos llevar a juicio por unas amenazas simples. Entonces siempre, ¿no es cierto?, hay que intervenir en las dos sedes y trabajar paralelamente, para que después no tengamos, digamos, un martes 13, ¿no?, con un femicidio. O sea, lo que yo siempre digo, a ver,
lamentablemente hubo otro caso de femicidio. ¿Qué pasó en las causas? ¿Qué pasó en los procesos? O sea, los que están judicializados, no hablamos de desapariciones de chicas, ¿no es cierto? Que ahí ya vamos a las fiscalías propiamente dichas, ¿no? Y al impulso por parte de los fiscales, ¿no? Lo tuvimos todo este año, lamentablemente, y particularmente en el Departamento Judicial de San Martín, donde los últimos casos de femicidio, los más resonantes, fueron ahí. ¿Vos atribuís, o sea, también yo creo que se puede hacer un mapa geográfico de dónde está habiendo más femicidios o dónde está habiendo más situaciones y ver cuáles son las fallas de la justicia, ¿no? Dentro de Buenos Aires. Yo estuve este fin de semana en el Congreso Internacional de Violencia, Maltrato y Abuso, organizado por la licenciada que forma parte de acá del libro Müller, y el sábado había llevado a cabo en la plaza y se hizo una quema del patriarcado en una figura, yo lo publiqué en Twitter y lo transmití en vivo, donde es la capital con mayor cantidad de feminicidios. ¿A qué me refiero? Con casos de mujeres desaparecidas, fallecidas, donde todavía los casos están impunes. Claro. Y fue alarmante, o sea. Yo creo que en eso, vos viste cómo es, muchas veces uno no sabe si, como hay más conciencia y salen a la luz, podemos tener un más alto registro, y otros lugares y otros países, como acá acontecía antes, no se tiene tan alto registro porque la salud, la justicia, etcétera. Murió una mujer, pero no lo registra como un femicidio. Llegó al hospital con una patada en el estómago, murió de un paro cardíaco, de otra cosa, no se registra, no se sabe que detrás de eso hay violencia de género. ¿Qué le decimos a una mamá que ve que su hija está en un noviazgo adolescente o juvenil violento? Que lo detectan, que lo ve, alguien lo ve, sus compañeras, sus amigas. Hay como un mito, ¿no es cierto?, que a lo mejor se cree, ¿no?, que quien sufre violencia solamente, digamos, es quien tiene que denunciar. O sea, hay un desconocimiento y tenemos que tener en cuenta que toda persona puede llevar a cabo una denuncia, ¿no? A lo mejor tenemos que trabajar con ella, con grupos de autoayuda, con su red de amistades, ¿no? A los fines de poder concientizar que está sumergida en una crisis violenta. Básicamente. Eso a veces es terrible porque pasa a veces con chicas adolescentes, sí. y que, bueno, por seguir con sus amigos, con sus amigas, con mantener una relación, no se dan cuenta de la lógica en la que están entrando. ¿Hay alguna nueva presentación del libro? ¿Vas a estar por algún lado contando más sobre esto? No, ya presenté de violencia familiar. Es el que presenté ahora este fin de semana en el Congreso Internacional de Violencia en Río Negro. Bueno, de todas maneras, en la facultad o donde quieras nos podemos estar encontrando para seguir hablando de estos temas. Y bueno, nos estaremos viendo la semana que viene ya en el nuevo local de Radio Sónica.